¿Cuántas historias nos cuenta una imagen? ¿Cuántas maneras de entenderlo según el ojo de quien la mira? Son preguntas que nos hacemos cada vez que tenemos frente a nosotros una pintura o una fotografía. Algo similar ocurre cuando ciertos paisajes o lugares retratados en una película nos activan nuestros recuerdos más profundos, o cuando la fuerza de un personaje y su autenticidad nos demuestran que existen muchas maneras de contar la misma historia. Son estas interrogantes y otros temas los que animan el viaje de hoy a los bosques infinitos y a las imágenes de la memoria. Esto es Gramáticas de la Creación. Comenzamos. Nuestra primera escala nos lleva hasta el estudio de Patricia Enríquez, una artista visual que a lo largo de los años ha ido diversificando su trabajo hacia lenguajes que exigen del espectador una participación cada vez más activa. Se trata de una obra que, teniendo como punto de partida el dibujo, viaja del lienzo o el papel hacia instalaciones, piezas de animación o libros de artista, expresiones donde el concepto de movimiento, pájaros y árboles son elementos de constante presencia. He ahí las claves del universo que veremos a continuación. Egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, la artista visual Patricia Enríquez nació en la Ciudad de México en 1967. Su trabajo ha sido expuesto de manera individual y colectiva en museos, bienales e instituciones culturales en México, Bolivia, España, China, Alemania y Estados Unidos. Patricia Enríquez ha recibido becas y premios nacionales e internacionales por sus trabajos en pintura, dibujo y cortometraje de animación experimental. Desde el año 2002 es miembro activo de una de las colecciones nacionales más importantes, Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con su propuesta Crónica Natura, Patricia Enríquez evoca el movimiento constante de la naturaleza. Utiliza sus manos para plasmar escenas del bosque, combinando sonidos que envuelven al espectador. La artista reúne en este proyecto 3 líneas de trabajo: la instalación de dibujos efímeros, los libros de artista y el video experimental. En exposiciones como Abuelo de Pájaro, Patricia Enríquez aborda la animación de dibujos en acrílico, en los que las aves se convierten en árboles. En Atmósfera Anímica explora el clima como un estado de ánimo, y en Caminos Cruzados manifiesta la relación entre la naturaleza y paisaje urbano, proyectos de gran alcance que sintetizan la propuesta estética y el universo de esta original artista. Para mí el arte visual es, antes que nada, una reflexión. Es un proceso de pensamiento en el que tienes que jugar un poco con el espacio, la imagen. Tiene otra cosa que es multidisciplinaria, porque en mi caso he trabajado con dibujo, he trabajado con pintura, he trabajado con animación experimental y con intervención. He tenido que trabajar con distintas disciplinas. Y la otra también es una forma de expresión, porque es una manera en que expresamos ideas, expresamos formas de ver el mundo, formas de pensar. Y la otra, para mí, sería que además es interdisciplinaria, porque en muchos momentos tocamos los terrenos de otras disciplinas. En el caso de la animación en especial, estás trabajando de alguna manera cercana o muy lejana, como tú quieras, pero tiene que ver con el cine, con la imagen en movimiento. Y en el caso de la intervención, estás trabajando con el espacio, y tanto en la animación como en la intervención también tienes otro elemento fundamental, que es el sonido. El elemento visual para mí más importante, que me ha acompañado a lo largo desde que empecé a estudiar y he hecho todo esto,
es el dibujo. Ese es el elemento más importante. Es una manera para mí de poder poner las ideas en su lugar, para poder jugar con distintos espacios y distintos medios. Los elementos visuales vas a encontrar seguramente siempre pájaros y probablemente vas a encontrar también árboles que me gustan mucho porque de alguna manera crecen de una manera libre. Los árboles, y bueno, lo vemos actualmente, son completamente igual que al crecer un árbol, y la manera de un vuelo de un pájaro es completamente impredecible y vivimos en tiempos impredecibles desde hace mucho tiempo. Una de las cosas que para mí también podría ser un elemento es el monocromático. Generalmente trabajo en blanco y en negro y hay muchos grises de por medio, pero generalmente son los elementos. Vas a encontrar formas orgánicas desde tipo nubes, cielos, paisajes inhabitados, porque los paisajes, y eso es interesante e importante, que generalmente los animales no tienen fondo y los paisajes están inhabitados. Lo único que los habita es la atmósfera. Una de las cosas que también van a ver presentes en todo este tiempo es la atmósfera, tanto en los cortos como en muchos de los dibujos. Es la atmósfera, porque la atmósfera es algo importante, te da una, te puede hacer entrar hacia una serie de sensaciones, una serie de emociones. Parte de lo que a mí me interesa con el trabajo es poder crear sensaciones en las personas, ya sea un corto de animación, ya sea un dibujo o sea una intervención. El caso de Crónica Natura representa casi 10 años de trabajo. Eso me di cuenta el último día que lo terminé de hacer. En realidad es algo que tiene el mismo hilo conductor durante los 10 años, que es el dibujo, pero de distintas maneras. Después empezaron los cortos de animación. ¿Por qué el corto de animación o las animaciones experimentales, como tú les quieras llamar? La animación experimental me pareció muy interesante en su momento. Tuve la suerte maravillosa de ver en el 2004 una exposición donde había una pieza de William Kentridge y en ese momento para mí fue el dibujo se mueve y el dibujo se escucha. Ese fue el primer concepto para mí y entonces cambió completamente el concepto de lo que era esto. Me di cuenta que a través del dibujo yo podía, y no tenía que contar historias, pero sí podía crear una serie de sensaciones y empecé a trabajar con ellas. El primero fue un corto que fue a partir de unos dibujos de la guerra que se llamaban Los Pasos de la Furia, porque originalmente me di cuenta después de hacer una serie de ilustraciones y de cosas que contaban algo y daban una sensación de lo que era eso. Y bueno, tuve una persona que me ayudó a dirigirlos y utilizamos la música de Gorecki. Después de eso propuse para Sistema Nacional de Creadores y bueno, vuelvo a agradecer porque sin ellos hubiera sido imposible. Sistema Nacional de Creadores de Arte, hubiera sido imposible poder haber hecho estas piezas que fue El Cuerpo Callado, Abuelo de Pájaro y Atmósfera Anímica. Las tres tenían dibujo, cada una era diferente. Tiene que ver con la vulnerabilidad en parte. El Cuerpo Callado, ¿qué sucede? Y fue una intervención esa, porque era un cuarto completamente oscuro con un colchón en medio, sin ningún tipo de referencias de ningún tipo, ni genérica, ni social, ni económica. Y de una proyección de techo a piso donde había una figura negra que cambiaba. Y ¿qué es el cuerpo callado? El cuerpo callado tiene que ver, ¿qué sucede cuando estamos dormidos? Es el momento más libre de nuestra vida. Sí, pero es el momento más vulnerable. Por eso es el cuerpo callado. ¿Qué sucede dentro y qué sucede afuera? Y cómo se mezcla todo. El vuelo del pájaro es qué impredecible es todo. Creemos que todo está en orden, lo cual es una absoluta mentira. Y atmósfera anímica es qué tanto nos parecemos en realidad al clima. En un momento dado estamos felices, a los 2 minutos estamos furiosos. ¿Cómo sonaría el clima si fuera nuestro corazón? ¿O cómo sonaría al revés? ¿Cómo sonaría en un granizo o una tormenta si fuera un corazón? Estamos también en mi estudio.
En este lugar cotidianamente trabajo, dibujo. Para mí el dibujo, como vieron, puede ser en gran o en pequeño formato. Eso para mí es una de las maneras interesantes que puede ser la manera de abordar. Este es el lugar donde abordo el dibujo de una manera en gran formato, de una manera más gestual. La mejor manera de poder entrar directamente a mis emociones es a través de la música. Y eso puede ser muchas cosas. Por ejemplo, puedo oír Mahler, puedo oír Pink Floyd, puedo oír también cantos gregorianos que me encantan, puedo oír Beethoven, en especial el cuarteto número 15 de Beethoven, que es maravilloso, y es a partir de la música en la que yo puedo entrar en un estado de concentración. Y puede ser así, o trabajando para hacer dibujo para un libro de artista, puede ser trabajando para empezar a hacer una animación, que generalmente, no todas, pero trabajas a partir de una hoja y tienes que repetirlo cientos de veces para que algún día se mueva, ¿no? Y cuando trabajo ya en lo que es lo macro, que sería una intervención, también generalmente me gusta mucho, si puedo, tomar café, tomar té, tomar chocolate, cosas que además de la música me hagan estar lo más concentrada posible. Podríamos decir que esto es como un diálogo. El dibujo es mi herramienta. Mi cuerpo también es mi herramienta, porque lo utilizo. Subo, bajo, me muevo. Entonces mi cuerpo es mi herramienta. Juan Carlos Rulfo es un experimentado cineasta para quien la división entre el género documental y la ficción es un tema poco relevante a la hora de embarcarse en un proyecto cinematográfico. Lo importante es, en todo caso, la profundidad y contundencia en el momento de contar una historia, el tratamiento fotográfico de calidad y la reflexión previa sobre aquello que el realizador quiere mostrar a cuadro. Aspectos resueltos con maestría en largometrajes como Del olvido al no me acuerdo o En el hoyo, por mencionar apenas dos títulos de nuestro siguiente anfitrión. Juan Carlos Rulfo nació el 24 de enero de 1964 en la Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana. Al mismo tiempo, inició su labor en el ambiente cinematográfico en la Dirección Comercial de los Estudios Churubusco Azteca y en 1988 ingresó al Centro de Capacitación Cinematográfica, donde se especializó en guionismo. Célebre por sus poéticas imágenes y su reconstrucción de los recuerdos de un pueblo jalisciense, El abuelo Cheno y otras historias fue su trabajo de tesis con el que obtuvo en 1995 el Ariel al mejor cortometraje documental y el premio a la ópera prima del Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz en Francia. En 1999, Juan Carlos Rulfo fue considerado el mejor exponente mexicano en el género documental por su largometraje Del olvido al no me acuerdo, historia que indaga en sus orígenes familiares y retrata las atmósferas rurales mexicanas que su padre, Juan Rulfo, consagró en su literatura. De panzazo, Será por eso, Los que se quedan, En el hoyo y Érase una vez son algunos títulos que integran su filmografía. En 2017, realiza el cortometraje La Piedra, historia basada en la emblemática fotografía tomada en 1940, donde aparece Juan Rulfo mirando al horizonte desde el Nevado de Toluca. El cine para mí es un pretexto para andar de metiche. Es una forma fantástica de poder hurgonear en la vida de los demás y si no inventarla, y siempre con el pretexto de algunas anécdotas o historias vividas o contadas por este mundo, que es un fluir de historias que te circunda por todas partes. Para mí el cine es el cine en general, no hay documental y no hay ficción, aunque claro los hay, pero lo que sí es que al final de cuentas se trata de contar una historia. O sea, las historias están por todas partes, a veces uno está apelmazado, a veces uno está medio dormido, a veces uno está muy entusiasmado, muy contento, muy despierto y pescas muchas cosas. Pero creo que las historias están ahí y que
y que creo que ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, el reto consiste en poder pescar un poco de todo eso que está fluyendo y poderlo poner ahí, que sea consecuente con el tiempo que tenemos. Todo comenzó, en mi caso personal, por historias familiares. Tuve la necesidad, porque me tocó de una manera muy cercana, de chiripa de rebote, pues que mi padre fuera mi padre y que mi padre pues, de alguna manera muriera y que yo andaba con un poquito de todas esas cosas que son emocionalmente poderosísimas y que pues no las puedo hacer a un lado. Entonces me llevaron a andar buscando un registro testimonial de toda la gente que vivía cerca de mí. Y eso fue fantástico. Y esos son los que me enseñaron. ¿Quién sabe qué? Descubrieron en México unos aparatos, no sé, que están trayendo los de otra nación, sabrá Dios qué querrán hacer con México. Eran los testigos mismos de la vida de mi familia. Eran campesinos, arrieros, mozos, peones de 80 años que tenían en su cabeza una cantidad de historias y más allá de las historias, la forma de contarlas. Y eso estaba pegado con la historia de mi padre. Y entonces entendí, o creo haber entendido, y entonces empieza uno a aprender a contar cosas según estas personas. Y tú te das cuenta que la gente posee pues, muchas caras y muchas formas de ser a según donde estés. Y esa es la fascinación. Y entonces lo que aprendí fue eso, que primero a presumir que tienes que encontrar esos personajes, que en el abuelo Cheno y sobre todo en el olvido existe ese querer ser, ese querer escuchar, y por otro lado, el que también hay una cosa que se me hace muy cinematográfica, que es el olvido y la memoria. Bueno, la memoria y el olvido. Por eso se llama del olvido al no me acuerdo. O sea, es un cuento, es un chiste, es un viaje, pero cuando tú te estás enfrentando a que cuando tú le preguntas a la gente cosas y de repente dicen, pues no sé, ya se me olvidó, ya no me acuerdo, hace mucho, y es un leitmotiv, pues dices, es que pues ya no es la historia, sino es el mood, el momento en lo que te estás moviendo, en los recuerdos, y les estás removiendo cosas que ya sea por la enfermedad o porque sí se les olvidó o por lo que quieras, pues ya no se acuerdan. Entonces ya no importa si te dicen o no la verdad. Y eso se me hace fantástico. Y ya cuando llegas a eso, que ya no estás hablando de un tema truculento o importante a nivel, sino estás hablando de una cosa que tiene que ver con el espacio en el que estás. Encontrar, descubrir, eso es un extra que se me hace bien padre. Bueno, acá tengo los materiales de En el Hoyo, pero tenemos desde cuando se llegó al segundo piso hasta de repente pues que quedara, este es un rollo el rollo número 1 de la película positiva En el Hoyo, de 5 rollos. El gran pretexto para hacer En el Hoyo era precisamente el saber qué pasaba arriba. Todo el mundo vivía allá abajo, la gente pasa por abajo y veías que iban construyendo esa mole con columnas y de repente estas traves y esas ballenas. Pero arriba era todo el mundo. Cuando me asomé por primera vez y vi las fotos de Ana Lorena, dije, pues yo quiero viajar por ahí. La mejor manera de sintetizar todo lo que faltó ver era precisamente un recorrido que haya cabido en una sola toma de un rollo de 16 milímetros. Eso fue chiripada, pero por acá tengo algunas latas. Aquí tengo precisamente latas todavía de 35 que ya no usé, que están esperando usarse, pero digamos una de 16 milímetros, que es lo que sobró de ese material de En el Hoyo, ¿no? Entonces, bueno, de unas 10, 20 latas que filmé, que fue en cine para En el Hoyo, y 200 cassettes de Beckham, de estos, que me echaba más o menos 3 diarios, pues es decir, unos 4x3, unos 180, unas 2 horas y media. Y de ahí, pues algunas cosas también las intenté tirar en Video 8, en Hi8. Tengo todavía la cámara de En el Hoyo, que la estoy conservando mucho. Y aquí hay más, aquí está uno que es Diminutos del Calvario. También copia positiva. Y
pues acá están. Es curioso, ¿no? Que todo este material, que estos son descartes de muchas películas, todo acabe finalmente en un CD. Este es el Dramadept, como dice en la puerta. Y aquí pues es donde me encierro en las noches, cuando todo termina, a tratar de editar una película que estamos terminando, que se llama Érase una vez, que es una película sobre niños, sobre el porvenir de México, de alguna manera, que tiene que ver con dos cosas que admiro muchísimo, que son los voladores de Papantla, pero los niños, desde los niños que están en las escuelas de voladores, y los diablos de la Costa Chica, de Guerrero. Para mí editar es un viaje al hoyo, es muy angustiante. Poner la primera imagen tal vez es como esta cosa del escritor, la primera línea, pero poder empezar, continuar, cuál es la tercera imagen y luego no regresar, y es como ir al psicoanalista, de repente pues pones la primera y la segunda y te arrepientes y más bien regresas. No, pues aviéntate y vas y plantéalo y luego eso hay que darle estructura y luego hay que contar algo y luego tienes que sufrir de que ese corte no funciona y luego otro tampoco, y eso es lo que digo que es un viaje al hoyo y tocar fondo, y todavía no lo has tocado. O sea, ¿cuándo es cuando ya tienes que llegar ahí para decir, ok, ya, y vamos para arriba? Ese momento donde empiezas a subir es fantástico. Ramón Cervantes, el editor del Olvido no me acuerdo, que también es el editor de Érase una vez, es lo que dice, pues vas a hacer cosas con tu basura, porque realmente la toma que tú quisiste no está. Entonces siempre me pega fuerte y fuerte y fuerte, y por eso me llevo bien, porque nos podemos mentar de todas, sabores y colores, decirnos lo que pensamos y no nos sentimos, ¿no? Y al final de cuentas, cuando ya lo logras, estoy ojalá a punto de terminar esto, unas 2 semanas más, te das cuenta que sí está, que está todo, y cuando revisas los rushes, efectivamente están las mejores cosas, o que funcionaban por lo menos para contar. Y es como ese viaje, es como el trailero que inicia su viaje, o el arriero que comienza para llegar a un lugar, y pues en el camino hay tropiezos, hay hambres, hay lluvias, hay sueños, hay calambres, pero ya cuando llegas, ¿por qué costó tanto trabajo? Lo quieres volver a hacer, y ahí vas. Las imágenes de la memoria y también los bosques infinitos. Con las incursiones a estas 2 maravillosas estancias llegamos al final del episodio de hoy. Muchísimas gracias a Patricia Enríquez y a Juan Carlos Rulfo por recibirnos y hacer de esta jornada un enriquecedor momento. La exploración de territorios posibles en las artes visuales y la búsqueda de personajes entrañables en la pantalla. Un verdadero deleite. Agradecemos asimismo al Palacio de la Autonomía, recinto perteneciente a la máxima casa de estudios que hizo posible hoy la realización de este programa. Nos vemos, un abrazo y hasta pronto.